Estimados colegas, sean todos nuevamente bienvenidos a nuestra segunda sesión de este magno evento de nuestro Congreso Internacional. El día de hoy vamos a entrar al tema del fenómeno jurídico que resulta razonamiento probatorio. Tenemos a nuestros insignes ponentes ya presentes. No vamos a hacer un sorteo, no va a ser tan improvisado como el de ayer, vamos a seguir el orden de prelación que la misma página indica, que el mismo programa indica. Por lo que la dinámica va a ser muy similar a la de ayer. Vamos a iniciar con una breve entrevista a los exponentes para efectos de dar una introducción un poco más dinámica del personaje y ulteriormente vamos a entrar al tema de la conferencia o la exposición. Una vez que concluyamos con las 4 exposiciones referentes a razonamiento probatorio y argumentación, vamos a proceder entonces con el debate que se va a llevar a cabo hoy sí de manera presencial con todos los ponentes aquí presentes. Por lo que en cuanto vea que el profesor Juan Antonio se desocupe de la plática que está sosteniendo, vamos a iniciar. Voy a pedirle por lo pronto a la profesora Marina Gascón que nos vaya acompañando y al profesor Juan Antonio para que nos dé la introducción correspondiente. Aprovecho en lo que van subiendo en atención a que el departamento de ventas me ha hecho mucho énfasis relativo a un descuento que se va a hacer, aprovechando la oportunidad del Congreso para todos aquellos que quieran inscribirse en los cursos y o seminarios que el departamento de SILEX está ofertando en este 2023, van a tener un descuento del 10% todos aquellos que quieran proceder con su inscripción en este momento. Sin más preámbulos, adelante, profesores. Gracias, querida Adriana, buenos días. Gracias por la puntualidad relativa. Pero sabemos que el oído es selectivo y ayer dijimos a las 9 y todos dijeron, excelente, a las 9:30. Bueno, pero está bien, estamos en tiempo y creo que vamos a tener otra sesión magnífica y también sé cuál es la fuerza, la atracción de esta temática que hoy vamos a tratar aquí. Vamos a seguir un orden de exposición, no sé si les ha dicho Adriana ya, que será primero la doctora Marina Gascón, después el doctor Jordi Ferrer, la doctora Carmen Vázquez y el doctor Jorge Cerdio. Y aquí estamos con mi querida amiga Marina Gascón, nosotros somos compañeros de batallas, de viajes, de alguna excursión familiar a las playas. Hasta en motos de agua hemos circulado por los mares del mundo. Y bueno, bienvenida, querida Marina, tú siempre tan bien dispuesta. Y como me toca hacerte algunas preguntas, yo creo que en el fondo tú ya estás sospechando o hasta temiendo la que te voy a hacer, porque a mí ayer Ricardo me dijo, háblanos de tus orígenes campesinos y de cómo acabaste en este mundo tan raro y tan antinatural. Y nosotros compartimos y hablamos con orgullo cuando nos tomamos la cerveza de esas cosas. Y ya que me lo preguntaron a mí, yo te lo tengo que preguntar a ti. ¿Cómo llegaste del campo a la filosofía del derecho y no a la ingeniería agraria, que sería lo propio de nosotros? Sí, funciona. Sí, bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Pues no me esperaba que me preguntes estas cosas, la verdad. Francamente, aunque si mi padre estuviese viéndome estaría muy orgulloso de que me preguntases eso y ya diría él algo. Pues yo llegué, como casi todo lo que me ha pasado en la vida, un poco de manera de carambola. Yo quería ser ingeniera, me gustaba mucho, pero en el último momento decidí estudiar filosofía, no derecho, filosofía. Y cuando terminé filosofía, pues no sé, me di cuenta de que aquello no era lo mío y me enganché a los estudios de Derecho. Y coincidí con Luis Prieto Sanchís, que es mi maestro y que es pues, uno de los mejores filósofos del derecho que yo he conocido. Y bueno, pues me inicié con él en estas cosas. Inicialmente en cuestiones de filosofía política, temas de objeción, de obediencia al derecho. Mi tesis versa de eso. Y luego, poco a poco, fui virando hacia las cuestiones de argumentación y en un determinado momento, pues coincidí en una conferencia en mi universidad con alguien que está hoy aquí, con Perfecto Andrés, que daba una conferencia sobre la prueba y tenía yo ganas de estudiar otros temas distintos a ese, al de
la obediencia y al del precedente, que había hecho ya cosas también. Y cuando lo oí, quedé deslumbrado por la importancia de ese tema. Y bueno, pues ahí empezó. También porque cuando yo estudié filosofía me apasionaba los estudios de metodología de la ciencia, de filosofía de la ciencia. De hecho, yo todo lo que hice fue en las ramas estas. Y ahí encontré también una manera de ahondar en esos temas de epistemología, en el estudio del razonamiento probatorio. Pero llegué así por pura carambola. Y me pasa lo que a ti. Estoy muy orgullosa pues, de tener los pies en la tierra, espero que los siga teniendo siempre, y de no perder de vista de dónde vengo, ni perder de vista tampoco la capacidad de mirar de una manera simple, sencilla, a los problemas que tiene la gente. Y tú acabaste, como muchos saben aquí, dentro de esa senda productiva en tema de prueba, acabaste dedicándole mucha atención y obras interesantes a la prueba pericial y al papel de la prueba científica en el razonamiento probatorio. Y además yo sé que has estudiado ese asunto no solo en los libros de derecho, sino también en contacto con instituciones policiales, con laboratorios de investigación, y que también sobre eso trabajaste en alguna estancia en Estados Unidos, ¿no? ¿Crees que esa colaboración con los que están en la práctica del otro lado, no meramente como abogados, es muy importante, y lo ha sido en tu caso para acabar de perfilar tu idea de cómo la prueba pericial se controla, se maneja, se razona, etcétera? Pues sí, me pasó una cosa, y es que un buen día me llamaron por teléfono a alguien que se presentó como un coronel de la Guardia Civil. Yo creía que me iban a detener o algo así, claro. Y no, me dijo que había leído mi libro y que quería proponerme, bueno, tener una conversación y entrar en un grupo de estudios. Esta persona es una persona muy interesada, él era el jefe del laboratorio de criminalística en aquellos momentos, y me puso en contacto con otras personas también que estaban estudiando esos temas. Bueno, y aquello despertó en mí también un gusanillo muy especial por unos temas que me han apasionado y me apasionan, la verdad. Me gustan muchísimo. A lo mejor porque conectan también el interés por estas cuestiones del razonamiento jurídico con ese otro interés que yo siempre he tenido ahí, esa curiosidad por las cuestiones de la tecnología y de la ciencia. De hecho, recuerdo que un año me fui incluso por curiosidad casi, al Congreso Mundial que la ciencia forense celebra cada año, y que ese año era en Canadá, y quedé deslumbrada por lo que allí vi. Bueno, yo es que también me deslumbro con facilidad, pero bueno. Sí, me gusta. Desde entonces pues he trabajado mucho en eso y sigo trabajando en eso porque me parece un tema apasionante. Yo creo además que bueno, pues este tipo de tecnologías, de metodologías que van creciendo cada día más, tienen una potencia, una eficacia probatoria que, bueno, pues no la tienen otras pruebas tradicionales, y nos plantean unos retos enormes, ¿no? Porque hay que tener también mucho cuidado con muchas de estas cosas, pero sí, yo creo que ahí hay que prestarle mucha atención a... Oye, y por último, bueno, algunos de los que por aquí están pasando, pues cuentan o nos han dicho que dado que son filósofos del derecho, teóricos generales del derecho, dedicados al análisis del razonamiento probatorio, los problemas de la prueba y su motivación, pues como que los procesalistas de su universidad se les ponen celosos y les hacen zancadillas, les dicen, salga usted de mi territorio. ¿Tú te has llevado bien con los procesalistas de tu universidad, o mejor omitimos esta pregunta? Pues yo me ubico en una lista tercera, a mí sencillamente me ignoran. Entonces no tengo así un problema de fricciones y de tensiones. A mí me gusta leer lo que hacen los procesalistas, no todo, claro, hay cosas que no me interesan en absoluto, también porque uno no puede tener un interés universal por todo, ¿no? Pero hay muchas cosas de teoría general, problemas
actuales o cosas muy controvertidas, pues que sí les leo. Yo tengo la sensación de que ellos, en cambio, a mí no me leen una palabra, estoy casi convencida. Pero bueno, tampoco, Es que están muy ocupados. Tampoco pasa nada. Están muy ocupados, hay que entenderlo. Bueno, Marina, pues tuyo es el auditorio, muchísimas gracias y... Sí. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenos días. Aparte de que ya he estado sentado ahí con Juan Antonio, quiero darle formalmente y expresamente las gracias por haberme invitado a este congreso y en general por haber contado conmigo en este proyecto tan interesante, tan apasionante y tan divertido, como él señala muchas veces, que es SILES, que tanto esfuerzo le supone y, bueno, y a mí también tanto me gusta. Muchas gracias, Juan Antonio. Es también la ocasión para coincidir con colegas con quienes no suelo coincidir normalmente y eso siempre está muy bien. Y también la ocasión, en este caso específico, para ponerles caras a muchas personas con las que he tenido la ocasión de compartir, de intercambiar opiniones en los distintos foros de SILEX, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias una vez más, Juan Antonio, por esta oportunidad. Nos dijiste, o por lo menos a mí así lo entendí yo, que teníamos entre unos 25 y unos 40 minutos para hablar de lo que quisiéramos. Bueno, yo creo que así ha sido demasiado generoso. Yo voy a intentar no hablar tanto, no agotar el tiempo, pero también es verdad que me conozco y entonces prefiero no decir demasiado, porque cuanto más intento adelgazar mi intervención, más la ensancho. Así que voy para adelante y ya está. El tema que nos pusiste a Jordi, Carmen y a mí y a Jorge es el del razonamiento probatorio y la argumentación. Bueno, un tema así muy general que permite hablar de muchas cosas interesantes que estoy segura que mis compañeros van a abordar temas magníficamente. Yo he decidido hacer una especie de panorámica general donde resaltar 3 puntos centrales: la importancia que tiene este tema, el segundo, dónde estamos, dónde nos ubicamos ahora, qué cosas hemos hecho, hasta dónde hemos llegado y a dónde vamos o a dónde debemos ir, ¿no? Los desafíos y los retos, o algunos de los desafíos y retos que yo creo que tenemos por delante en este tema. La verdad es que sobre la importancia del tema debería detenerme más bien poco, ¿no? Porque yo creo que está bastante claro. En las sesiones anteriores ha quedado claro ya la importancia de la argumentación en general en el Estado constitucional, ¿no? Bueno, la argumentación siempre ha sido importante en la labor de los juristas, no solamente en el contexto del constitucionalismo, ¿no? Siempre gana quien logra convencer, que decía Cicerón, y convence quien argumenta mejor. Esto ha sido siempre parte del trabajo esencial de los juristas, ¿no? Pero es verdad también que en el Estado constitucional, donde los jueces pues, corren el riesgo de convertirse, como se dice muchas veces, en los nuevos señores del derecho, es verdad que aquí, en un contexto así, pues, la argumentación es especialmente importante. Y esto es lo que muestra también pues, el auge de los estudios de la argumentación. Es muy importante porque, salvo que uno maneje una concepción naif, ñoña, simplista de la tarea jurisdiccional, pues tiene que reconocer que la jurisdicción es un enorme ejercicio de poder, ¿no? Y en un sistema comprometido pues, con la legalidad, pues hay que establecer las garantías necesarias para que ese poder se ejerza racionalmente y dentro de unos límites, ¿no?
Y obviamente la garantía primera, a mí me parece que es casi la garantía primera, o por lo menos es una especie de garantía de cierre, es la motivación, ¿no? La obligación de hacer públicas las razones que justifican nuestra decisión. Esto tampoco es ningún descubrimiento del Estado constitucional de derecho, ¿no? Esto ya lo decía muy claramente Bentham, el gran Jeremy Bentham, que decía con muy significativas y eficaces palabras que la publicidad de las razones es el preservativo de la arbitrariedad, decía él. Lo que menos debemos temer de los jueces son los poderes discrecionales, decía, que solo se los conferimos con la condición expresa de que nos den cuenta del uso que hacen de los mismos. Ese freno, añadía él, esa obligación es suficiente porque les deja a ellos toda la responsabilidad. Bueno, como sucede en tantas cuestiones jurídicas, no descubrimos nada nuevo, ¿no? Esto que acabo de decir significa que la argumentación, la motivación, la justificación, la publicitación de las razones es importante en todas las decisiones jurisdiccionales que comportan un ejercicio de poder. Y por tanto, es importante no solamente en las decisiones estrictamente jurídicas o interpretativas, es decir, las que responden, si puede decirse así, a la pregunta de ¿qué dice el derecho para esta u otra cuestión?, ¿no? Sino que también es importante en las decisiones fácticas o probatorias, ¿no? Las que responden a la pregunta ¿qué pasó?, ¿no? Y es importante en estas otras decisiones también, en las decisiones probatorias, porque también estas comportan un ejercicio de poder, un enorme ejercicio de poder. Esto debería estar claro, creo yo, ¿no? Que comportan un ejercicio de poder, porque la prueba, al menos a cualquiera que tenga una mínima relación con estos asuntos, que esté mínimamente familiarizado, la prueba se desenvuelve en un espacio de esencial incertidumbre, ¿no? Y por tanto, sus resultados son solo, y así deben ser medidos, en términos de pura y simple probabilidad, por más alta que la probabilidad pueda ser. Lo que quiero decir, de una manera más simple, es que decidir en los tribunales si un hecho está probado es, o lo es en la mayoría de los casos, es asumir el riesgo de cometer errores, ¿no? Es asumir un riesgo de declarar que puede aceptarse como verdadero aquello que, sin embargo, es falso, o el riesgo contrario, el de declarar que no puede aceptarse como verdadero lo que sí lo es, ¿no? Es un acto de poder en este sentido, ¿no? Es tomar una decisión incierta, una decisión riesgosa, una decisión no predeterminada, una decisión, en definitiva, con la que nos podemos equivocar. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que ha sucedido con las decisiones jurídicas o interpretativas, que por lo menos en la teoría del derecho pues más reflexivas, desde hace ya muchas décadas se asumió que comportaban un ejercicio de poder y que por tanto era necesario dar cuenta de cómo se ejercía ese poder. A diferencia de estas, esto que acabo de decir a propósito de las decisiones sobre los hechos que se toman en un espacio de esencial incertidumbre, esto no ha encontrado reflejo en el mundo jurídico hasta bastante cercanamente, ¿no? Ni en el de los teóricos, ni desde luego en el de los prácticos, ¿no? Que más bien pues, han vivido de espaldas a estas circunstancias y a estos riesgos, ¿no? Como si estos riesgos no existiesen. No que no lo supiesen que existían, sino que han actuado como si no existiesen. Y de hecho, al menos inicialmente, la teoría de la argumentación no mostró prácticamente ningún interés por el razonamiento probatorio, ¿no? Que tampoco, por lo demás, despertó especialmente la preocupación de los juristas prácticos. Ahora bien, las cosas han cambiado bastante en estos últimos años. Yo diría que más o menos el cambio fundamental se ha producido entre nosotros, en nuestro espacio cultural,
en los últimos 20 años. Los análisis epistémicos de la prueba han merecido una grandísima atención entre nosotros. No hay más que darse una vuelta por las bibliotecas jurídicas, por Internet, y darse cuenta de la cantidad de cursos, de diplomados, de libros, de artículos, de revistas que existen sobre esta cuestión, ¿no? Que prestan atención al razonamiento probatorio, ¿no? Y se ha terminado desarrollando entre todos esos estudios lo que algunos han denominado como una teoría racional o racionalista de la prueba, ¿no? La expresión no es muy sexy, pero bueno, yo creo que da cuenta bastante fielmente de lo que ha sucedido, ¿no? Una teoría que intenta reconstruir racionalmente la tarea de probar, ¿no? El problema de probar. Una teoría que se pregunta básicamente por las condiciones del conocimiento que se desarrolla en las salas de los tribunales, es decir, por qué es lo que en realidad hacen los jueces cuando deciden que un hecho o una hipótesis sobre un hecho está o no está probada, cómo es el razonamiento que realizan para alcanzar esas decisiones y, sobre todo, qué limitaciones padece este tipo de razonamiento, porque esto es quizás el aporte más interesante. No quiero citar nombres porque el desarrollo del conocimiento, estoy convencida de ello, es siempre una tarea colectiva, ¿no? Los avances se producen con la colaboración de mucha gente y, por tanto, si citara nombres, correría el riesgo de olvidar injustamente a alguien. Pero sí que es justo mencionar a dos autores que, en mi opinión, por lo menos para mí, han constituido los puntos de arranque del renovado interés por nuestros estudios, ¿no? Cuando yo me interesé por ellos, hablo al menos en lo que a mí me influyó, pues estos autores eran el procesalista Michele Tarufo, el gran Michele Tarufo, que ha desaparecido, ¿no? Y el filósofo del derecho Luigi Ferrajoli, que está aquí presente, ¿no? Tarufo resaltó especialmente y de un modo magistral la necesidad del análisis epistémico de la prueba, de volver la mirada, de hacernos preguntas de este tipo, ¿no? Y Ferrajoli ha hecho lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Reivindicando también la importancia también epistémica de las garantías, ¿no? Sea como fuere, los estudios sobre la prueba se han desarrollado con muchísima fuerza entre nosotros y hoy podemos encontrar estudios valiosísimos en todos nuestros países, ¿no? Y bueno, pues han dado lugar, como digo, a una especie de teoría racional de la prueba o concepción racional de la prueba que ha hecho ya, en el momento presente, importantísimas aportaciones. ¿Cuáles son estas aportaciones? Bueno, a riesgo de dejarme muchas de ellas, naturalmente, voy a destacar algunas de las principales para mí. Yo creo que la más importante y la que constituye el corazón de la teoría es que se ha abandonado en la teoría una concepción subjetivista de la libre valoración, expresada con esos términos tan manidos y tan errados, ¿no? De convicción íntima, certeza moral, convicción en conciencia y otras expresiones parecidas. Se ha abandonado esta visión para abrazar una lectura racional de este principio. Una lectura racional que yo expresaría de una manera muy simple. La valoración libre y racional, naturalmente, es la que se efectúa siguiendo reglas epistémicas y no reglas legales. Ya está, sin más añadidos. Y se han desarrollado también, en consonancia con ello, pues criterios epistémicamente racionales de valoración de la prueba que están basados sobre todo en esquemas probabilísticos de confirmación, ¿no? Criterios que tienen un papel heurístico y también un papel justificatorio, ¿no? Criterios que funcionan como guías para la valoración racional primero y como razones para su justificación
después, ¿no? En segundo lugar, yo creo que esto también ha sido importante, se han revisado, al calor de esa concepción racionalista, se han revisado algunos conceptos probatorios tan importantes y arraigados en la doctrina y en la praxis judicial como errados y dañinos, ¿no? Por mencionar solo uno, que es probablemente el que más resalta, el más significativo, creo yo. Se ha terminado revisando, al calor de esta teoría, una lectura irracional de la prueba directa, de eso que se llama la prueba directa, anclada a su vez en otra lectura irracional del principio de inmediación, que a su vez ha dado lugar pues, a una distinción infundada por completo, al menos en mi opinión, entre prueba directa e indirecta y que en realidad para lo que sirve es para rebajar o incluso para excusar del deber de motivar la prueba directa. La trama de todas estas lecturas irracionales, cómo se anudan, cómo se refuerzan unas a otras, es bien conocida y no me voy a detener en esto, ¿no? Simplemente decir que toda esta cadena de lecturas irracionales ha sido revisada, ¿no? Que el principio de inmediación es un principio importante, claro, pero no es un instrumento de convicción, como acertadamente ha criticado ayer también en su intervención perfecto Andrés, y que, bueno, hemos podido asumir, ¿no?, que en la prueba directa pues están presentes también razonamientos e inferencias del mismo tipo, exactamente del mismo tipo que los que constituyen la prueba indirecta y que por tanto nada justifica eximirla del deber de una motivación rigurosa, y menos aún si se considera que las llamadas pruebas directas, ¿no?, la testifical sobre un hecho principal, por ejemplo, es una prueba muy importante y que en algunos procesos es prácticamente la única prueba con la que se cuenta. En tercer lugar, y como corolario de esta racionalización de la decisión, pues se ha insistido muchísimo en la necesidad de motivar esa decisión, ¿no? Y se han articulado también como reflejo de esos criterios racionales de valoración, se han articulado criterios de motivación, ¿no? La motivación es claramente el rompeolas de todo este proceso racionalizador y, por tanto, al final, el nivel de racionalización, podríamos decir, de las decisiones probatorias en un sistema, yo creo que pueden medirse muy bien, también con otros parámetros, pero sobre todo con el nivel y la calidad de motivación de las mismas, ¿no? Sobre esto se ha avanzado bastante, al menos en la insistencia, en dejar clara la insistencia de la necesidad de extender la obligación de motivar también a la prueba, ¿no? Se ha revisado también la crítica forma de asumir y de valorar la entrada de conocimientos expertos en el proceso, ¿no? La mirada que tenemos o la actitud que tenemos ante lo que se denomina la prueba pericial o incluso ahora la prueba científica, ¿no? La posición tradicional ha sido la de una injustificada deferencia con lo que los expertos declaran, ¿no? Pero la demoledora autocrítica llevada a cabo desde el propio seno de la ciencia forense, fundamentalmente, creo yo, a raíz del informe Nash, del famoso informe Nash, pues ha puesto de relieve, por si hacía falta alguna razón adicional, ha puesto de relieve que no hay ninguna razón para la deferencia. Y que, aunque las disciplinas forenses lo que tienen que hacer es mejorar la calidad de los datos que ofrecen a los tribunales, también los juristas tienen o tenemos una fundamental tarea. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, sobre todo los tribunales tienen que asumir su responsabilidad y escrutar con atención la calidad de los datos forenses que entran en el proceso, ¿no? Como dicen Champoz y Buil, que son dos estudiosos sobre estas cuestiones,
bueno, no hay ninguna razón especial para la deferencia, sobre todo si uno considera que al fin y al cabo los expertos pues, son también miembros de un grupo social que puede estar sometido, y que de hecho a veces desgraciadamente lo está, a las mismas presiones e intereses que cualquier otro grupo social. No hay que ser tan condescendientes con estas declaraciones. En esto se ha avanzado ya bastante, y no quiero entrar aquí porque sé que ahora después va a insistir en ello, estoy segura, magníficamente, como siempre lo hace mi compañera Carmen Vázquez. Pero sí, bueno, simplemente decir que se ha avanzado ya bastante e incluso se han comenzado a ensayar pues, algunos criterios que permitan orientar a los tribunales en esa valoración. Ahí estamos, sobre todo con la crítica, que es algo que había que hacer, que hay que hacer, desmantelar lo que no se puede seguir asumiendo porque es errado y está injustificado, y sentar de este modo las bases también para abrir la vía de por dónde tenemos que caminar ahora. Obviamente, en paralelo a estos desarrollos teóricos, ha mejorado también algo la práctica judicial, ¿no? Hay quien dice que no, que los tribunales van todavía muy rezagados en asumir todas estas enseñanzas, podríamos decir, ¿no? Yo creo que no hay que ser tan injusto con las cosas, aunque sea a trancas y barrancas, ¿no? Aunque sea costosamente, los tribunales poco a poco se están haciendo eco de todos estos avances, naturalmente dependiendo de los tribunales y dependiendo también de los distintos países, pero se están haciendo eco de esto. En particular, se están dando pasos muy importantes en la motivación de las decisiones y, de hecho, algunas cortes constitucionales y algunas cortes supremas han empezado a ensayar por vía de precedente criterios maestros de motivación, ¿no? Grandes guías o grandes criterios que sirvan de orientación, proporcionen alguna orientación a los tribunales para motivar, ¿no? Es verdad que queda mucho camino por andar, esto es cierto, pero creo que es justo reconocer los pasos que ya se han dado o los que se están comenzando a dar. Y por último, el desafío, ¿no? El camino por recorrer. ¿Qué tenemos por delante? Bueno, tenemos por delante, obviamente, muchas cosas. Pero yo casi todas ellas las reconduciría, las resumiría en una sola. Hay que hacer todo lo posible por minimizar el riesgo de error, por minimizar y al límite por anular el riesgo de cometer errores, ¿no? Este tiene que ser nuestro objetivo colectivo, nuestro objetivo como juristas, estudiosos o preocupados por estas cuestiones. Los errores judiciales son el paradigma de una justicia injusta, ¿no? Son lo peor. Los errores arruinan la vida de las personas, afectan a nuestras esperanzas, a nuestros anhelos de futuro, a nuestras ilusiones, nos quitan la libertad, nos tocan el bolsillo, que es una víscera que duele mucho y que está conectada también a otras necesidades, ¿no? Y, en definitiva, pues nos quitan la felicidad. Son lo peor y por eso hay que minimizar el error. Este es un objetivo político y moral de primer orden. Hay que hacer todo lo posible para ello. En especial, por tanto, podríamos decir que lo que hay que hacer para minimizar el error, aunque no solo es maximizar la calidad de la decisión. ¿Y qué es lo que se puede hacer para maximizar la calidad de la decisión? Pues muchas cosas, ¿no? Podemos seguir haciendo muchas cosas. Podemos seguir esforzándonos, y debemos, en que la valoración sea racional. En particular, la valoración de las pruebas testificales, que es un espacio de una incertidumbre muy acusada, es un espacio de una fragilidad muy grande. Debemos seguir aprendiendo de la psicología del testimonio. La psicología del testimonio nos ha enseñado muchas cosas, nos ha deshecho, nos ha desarmado muchos mitos, nos ha señalado con el dedo lo que hacíamos mal y nos ha indicado, nos ha señalado también
por dónde deberíamos ir. Por tanto, debemos seguir aprendiendo. Debemos descartar mitos y prejuicios que todos tenemos y debemos aprender cómo hacer las cosas bien. Y no solamente me refiero a cómo valorar bien el testimonio, sino también cómo interrogar bien a los testigos, sobre todo a los testigos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad especial, pues por las razones que sean, por su condición, por el suceso que han vivido o por la presión que soportan ahora, por las razones que sean. En relación con las pruebas periciales o con las pruebas científicas, bueno, el camino es más largo, pero es un camino que tiene que ser recorrido. Y tiene que ser recorrido, aunque solo sea por la importancia creciente de estas pruebas. Ya son muy importantes hoy día en todos los procesos, pero claramente una mirada somera a lo que sucede en los tribunales nos indica que la dirección en la que caminamos es que cada vez se recurre más a pruebas de este tipo, ¿no? Son medios, tampoco debe extrañar, ¿no? Porque son medios de prueba muy poderosos que tienen más capacidad probatoria, o al menos inicialmente se presentan así, con más capacidad probatoria que los tradicionales testimonios, ¿no? Las herramientas están ahí. La expertise, digamos, esos conocimientos expertos han irrumpido en el territorio de la prueba para cambiarlo todo. Y yo creo que en esto no hay vuelta atrás, pero nos pone a nosotros muchos retos porque no estábamos preparados para ello. Hay que obligar entre las muchas cosas que hay que hacer en este sentido, que va a ser central, hay que obligar a los peritos a redactar sus informes periciales de forma científicamente responsable para que los jueces puedan valorarlos cabalmente, ¿no? Hay que exigirles que los redacten de forma exhaustiva, de forma completa, con todos los datos, los materiales, los métodos que han usado, confesando su debilidad, las tasas de error que van asociadas al uso de esos métodos y, sobre todo, de forma científicamente rigurosa, sin minusvalorar ni, sobre todo, sobrevalorar los datos que nos están ofreciendo. Muchas veces los errores que se producen en la valoración de estas pruebas tienen que ver con algo tan simple y tan sencillo como con el lenguaje que usan las distintas disciplinas forenses para comunicar los resultados de sus análisis. En esto estamos también, pero por esta dirección tenemos que seguir. Esto es algo que tiene que ir cambiando. Hay que construir, antes lo he mencionado muy por encima, criterios guía, digamos así, de valoración para los jueces, para orientar a los jueces. No les podemos dejar solos. No podemos decirles, por un lado, oiga, usted lo que tiene que hacer es escrutar rigurosamente la declaración del experto y, por otro lado, dejarlos que hagan eso sin ningún instrumento, sin ninguna herramienta, sin ninguna guía. Yo creo, con Susan Hack, que lo ideal aquí sería intentar construir esos criterios guía en cada disciplina forense o en cada grupo de disciplinas forenses asociadas por algunos elementos comunes. Y probablemente también que una forma eficaz de hacerlo pudiera ser a través de una serie de preguntas que los jueces y los abogados podrían hacerle a los expertos y respuestas que podrían esperar de ellos. Bueno, en esta es una de las tareas pendientes. Y naturalmente se necesita también formación. Se necesita formación. Hay que formar a los jueces, a los fiscales, a los abogados en el conocimiento experto. Como es obvio, no se trata de convertir a los juristas en científicos amateur, ¿no? No se trata de todo esto. Pero no puede ser que la ciencia vaya por un lado y el derecho vaya por otro, o los juristas vayamos por otro. Por tanto, algún tipo de formación hay que dar en el alcance de la ciencia, en lo que significan sus afirmaciones, en la limitación de sus métodos y, sobre todo, en cómo funcionan o qué pueden esperar, al menos de las especialidades forenses más relevantes, las que más se usan todos los días en los tribunales, ¿no? Y hay que formarlos en las escuelas judiciales o a través de los procesos de formación continuada que existen prácticamente en todos los países, pero también,
y esto es algo que nos tenemos que aplicar los propios profesores de Derecho, en las facultades de Derecho, ¿no? En los programas de formación jurídica. Es incomprensible que algo que forma parte tan importante, tan esencial del funcionamiento de la maquinaria judicial y que lo va a formar cada vez más, no tenga ningún espacio de atención en nuestros currícula de Derecho. Debemos seguir también esforzándonos en una práctica mucho más exigente de la motivación, ¿no? En mi opinión, uno de los problemas fundamentales por los que no ha calado la cultura de la motivación plenamente en el aire que respiran los juristas tiene que ver con que los altos tribunales, los que tienen, bueno, pues la responsabilidad de guiar, de exigir, de decir que sí y que no en estas materias, los altos tribunales no han sido suficientemente exigentes en esta cuestión. Se han abierto, sí, naturalmente, a la obligación de motivar. Han afirmado, naturalmente, como no podía ser de otro modo, que la obligación de motivar no va solo, no tiene que ver solo con las decisiones jurídicas, sino que se extiende también a las decisiones probatorias. Pero luego lo cierto es que cuando uno echa una mirada, escruta un poquito qué es lo que dicen en el día a día de sus resoluciones, se da cuenta que se tolera cualquier cosa como motivación suficiente, ¿no? ¿Hay que motivar? Sí, pero ¿cuándo se considera suficiente la motivación? Pues prácticamente siempre. Cuando está y cuando no está. Cuando está y cuando simplemente se remite a lo que otro órgano dice. Cuando está muy clara, muy sistemática y muy completa, y cuando aquello es un batiburrillo que no es capaz nadie de entender lo que allí se dice. Es decir, cualquier cosa puede valer como motivación suficiente y esto no puede ser. Hay que revisar conceptos ya muy arraigados en la práctica en las jurisprudencias de la motivación suficiente, como por ejemplo el recurso a los conceptos de motivación implícita o motivación parcial, que en mi modesta opinión no pueden considerarse una auténtica motivación. Habría que definir cuándo puede aceptarse como suficiente la motivación, la llamada motivación por remisión, y en qué casos no debemos aceptar esto como motivación suficiente. Y otra cosa muy importante, aparentemente banal, pero muy importante, que es la forma de articular la motivación. Se toleran como bien motivadas sentencias que tienen una nula capacidad comunicativa. Estaremos de acuerdo, esto creo yo, que la sentencia es un acto de poder, ¿no? Pero también es un acto de comunicación. Tiene que ser capaz de comunicar las razones por las que el tribunal ha decidido aquello que ha decidido, ¿no? Y cuando no es capaz una sentencia de comunicar mínimamente esas razones, a mí me parece que esto es contrario al sentido de la motivación y no se debería considerar como motivación suficiente. Esto debería cambiar. Deberíamos propiciar motivaciones completas y exhaustivas, pero bien sistematizadas, bien ordenadas, bien claras y en lo posible también concisas. La abundancia, la exuberancia de motivación no hace mejor, de más calidad a la motivación. Probablemente habría que hacer también otras cosas, sin duda un mejor diseño institucional que ayude también a elevar la calidad epistémica de las decisiones y también un mayor conocimiento empírico de los errores que se cometen en el sistema. Ya sé que es complicado conocer realmente cuántos errores se cometen en el sistema, pero el objetivo debería ser intentar por todos los medios conocerlos, por qué se cometen, quiénes los cometen, cuándo los cometen, cuántas veces se cometen, algo así como un registro de errores y de sus causas, ¿no? Es asombroso que con las herramientas que ha puesto en nuestras manos el desarrollo de la inteligencia artificial, tal cosa no exista ni siquiera rudimentariamente en muchos de nuestros sistemas jurídicos. Y por último, y con esto termino, otra cuestión que no tiene que ver directamente con el razonamiento probatorio, pero sí lo tiene que ver
tangencialmente. Y en todo caso tiene que ver con el universo de la prueba, que es el alcance de las pruebas ilícitas. Este es otro asunto importantísimo que debe merecer nuestra atención, ¿no? Tenemos que revisar, reevaluar, repensar, discutir, sacar a la mesa de la discusión cuál es el valor y el alcance que le queremos dar a la prohibición de admisión de pruebas ilícitas en el proceso, porque lo que ha sucedido, ayer se decía también, lo decía perfecto Andrés, lo que ha terminado sucediendo, y no solo en España, en general, en casi todos los sitios, es que, bueno, pues por vía de una interpretación muy generosa de las excepciones a la regla de exclusión, ha terminado convirtiéndose en regla lo que inicialmente se presentaba solamente como una excepción. Se empiezan introduciendo excepciones, en algunos casos muy comprensibles o aparentemente comprensibles, a las pruebas ilícitas indirectas. Se sigue por introducir excepciones también a las pruebas ilícitas directas. Se empieza simplemente enfocando la atención en las ilicitudes probatorias cometidas por los agentes del Estado, ¿no? Singularmente por la policía, y se termina también, y en eso estamos ahora, ¿no? Por introducir también excepciones a la regla de exclusión de las ilicitudes probatorias cometidas, de las reglas de las pruebas ilícitas obtenidas por los particulares. Bueno, esto es un asunto tan importante que tiene que merecer, pienso yo, la atención central también de los que nos preocupamos o nos dedicamos un poco a todas estas cuestiones, ¿no? Por una razón sencilla, el fin último, para mí clarísimo, de la exclusión de la prueba ilícita es la garantía de nuestros derechos, elevar la protección que nuestros derechos merecen en el sistema, sobre todo los que más amenazados están, en particular el derecho de nuestra intimidad, ¿no? Nuestra privacidad, que sobre todo con estos desarrollos tecnológicos pues está cada vez más amenazada. Es necesario que repensemos cuál es el fundamento de la regla, cuál es su objetivo, cuál es su fuste jurídico, cuáles son las consecuencias jurídicas que queremos anudar a las decisiones que se basen en pruebas ilícitas indirectas. Es necesario, en definitiva, dibujar con más nitidez el perímetro de las excepciones, ¿no? Repensar cuándo y bajo qué condiciones, si es que nos parece que debe ser así, pueden ser las excepciones aceptadas. En definitiva, es necesario dar de nuevo aquí también algún criterio guía para los jueces, porque la situación que existe en estos momentos, en mi opinión, es simplemente un desatino, ¿no? Hemos dejado toda la decisión en el tejado de los tribunales, sin guía de ningún tipo. De manera que hay que estar a lo que en cada caso quiera hacer un tribunal cuando se ha usado una prueba ilícitamente obtenida en el proceso, ¿no? Y esto tiene que merecer nuestra atención, como decía, porque si no le prestamos atención a estas cosas, corremos el riesgo de ver reducidos nuestros derechos a nada. Y bueno, no me voy a detener en una mención que quería hacer también al papel que va a jugar la inteligencia artificial en general en la toma de decisiones jurídicas y yo creo que en particular de decisiones en la prueba, porque no me quiero extender más. El razonamiento probatorio ha atraído la atención de muchísimos juristas. No hay más que verlo, que asomarse a las redes sociales y a las bibliotecas para verlo. En nuestros países está suponiendo sencillamente un boom y un boom con justa razón, porque es un espacio de la jurisdicción, ¿no? Necesitado de bridas racionales y porque lo que está en juego es el error judicial, ¿no? Está en juego, como decía antes, la libertad, el bolsillo, los planes de vida y la felicidad de las personas. Hay mucho camino por andar y merece la pena que lo recorramos. Y nada más, muchas gracias.